buenos días, bienvenidos al programa Opinión. Hoy vamos a tratar el tema de violencia contra la infancia y la reciente creación de un observatorio sobre este tema. Ayer precisamente GRADE, que es el Grupo de Análisis para el Desarrollo, presentó el Observatorio sobre Violencia Infantil, observatorio que lleva el nombre, Rompamos el Círculo, no más violencia contra niños y niñas. Un observatorio que recolectar y sistematizar, un observatorio virtual que sistematice una serie de información, tanto estadística como sobre legislación respecto a la problemática de la violencia contra la infancia. Y para tratar este tema y conocer de qué se trata este observatorio sobre violencia contra la infancia y cómo funciona, vamos a conversar con Juan León, que es investigador asociado de GRADE y que es, junto también con Martín Benavides, también investigador de GRADE, son los principales gestores y creadores de este observatorio sobre violencia contra la infancia. Con Juan León, vamos a conversar un poco en detalle. Él nos va a enseñar cómo funciona este observatorio sobre el tema. Pero antes de entrar a la entrevista con Juan León, el día de ayer, en la presentación de este observatorio, nuestro periodista Fernando Gamio conversó precisamente con Martín Benavides, también investigador de GRADE, y como decíamos, con Juan León, uno de los principales gestores y creadores de este observatorio, y con Leonardo Llanes, que es oficial de programas para América Latina en la Fundación Bernard Van Leer de Holanda, fundación que un poco ha colaborado y ha impulsado la creación de este observatorio. Entonces, para iniciar el programa, veamos primero lo que nos declaró Martín Benavides luego de la presentación de este observatorio. Señor Benavides, ¿cuál ha sido la importancia del diseño? ¿Qué ha justificado el diseño de este observatorio sobre violencia contra la infancia en nuestro país? Bueno, nosotros tenemos como punto de partida para todo el trabajo que hacemos sobre violencia el que necesitamos seguir contribuyendo mucho más en términos de que se visibilice la magnitud de esta problemática. Y entonces el punto de partida ha sido utilizar un instrumento adicional para lograr una mayor visibilización de esta problemática. Y en segundo lugar, una visibilización que no únicamente tenga que ver con los datos que se producen, sino también con los programas que se desarrollan, lo que podemos aprender de los programas, la legislación existente, los estudios y qué podemos aprender de los estudios, de manera tal de poder tener una aproximación más compleja a una problemática que por sí atraviesa diferentes dimensiones y que aún pensamos necesita ser comprendida de manera más exacta en toda su complejidad, ¿no? ¿Nos puede explicar por qué se ha dividido en 4 bloques este observatorio? Bueno, el primer bloque es el de los datos, ¿no? Y ahí estamos contando con los datos procedentes del sector público, la ENDES, por ejemplo, pero también los registros administrativos con los que podemos contar, como los datos de los SEMS. Queremos seguir avanzando en contar con datos que vengan de otros sectores también y que tengan que ver con esta problemática. En segundo lugar tenemos el bloque de los estudios, donde estamos recuperando en primer lugar los estudios que se han hecho en el Perú vinculados a la problemática de la violencia infantil, estudios que puedan tener una aproximación cuantitativa o cualitativa o que use las dos maneras de aproximarse metodológicamente. En tercer lugar tenemos las intervenciones, donde lo que queremos es conocer qué se ha hecho en términos de buscar prevenir o reducir la problemática de la violencia infantil en el Perú en los últimos 15 años, ¿no? Y cuánto estas intervenciones han efectivamente desarrollado información que nos permite aprender de ellas. Y en último lugar tenemos lo que es la legislación y las noticias, para poder seguir, digamos, contando con un conocimiento mejor del marco legal y de los debates públicos actuales en términos de la problemática de la violencia infantil. Por el lado del bloque sobre legislación, ¿qué espera GRADE con este observatorio para que finalmente salga, digamos, de la situación en la que está en el Congreso, tanto el Código del Niño, Niña y Adolescente, así como una ley que prohíba expresamente el castigo físico y humillante? Nosotros lo que queremos llamar la atención es cómo hemos avanzado hasta un nivel que nos ha permitido, digamos, contar con un mejor amparo legal del que se tenía antes, pero también llamar la atención sobre cómo necesitamos avanzar aún más en términos de que esa legislación sea efectivamente lo suficientemente comprensiva de la problemática, ¿no? Nosotros ponemos a disposición nuestros conocimientos en el tema para que las personas que están
movilizadas en esta problemática cuenten con un centro de investigación que les puede proveer de la información o de algunos argumentos necesarios para que esto lleve a un buen fin, ¿no? Quizás una invitación a los congresistas para que hagan un seguimiento a este observatorio y se impulse, digamos, estas leyes que están estancadas en el Congreso. Nos encantaría eso, de verdad, que utilicen esta herramienta como una manera de poder acceder a mejor información para que se den cuenta, digamos, de la necesidad de impulsar esta nueva legislación, ¿no? No es una problemática menor en el país, es una problemática sobre la que han habido muy pocos avances en política social en comparación a otras problemáticas. Es una problemática que atraviesa diferentes dimensiones, tiene consecuencias sobre la salud de los niños, sobre la escolaridad de los niños, está vinculada a una experiencia histórica de las familias, hay una vinculación intergeneracional entre violencia a la madre cuando era niña, violencia a la madre en su condición actual de pareja y la violencia hacia los niños. Entonces es una complejidad que amerita, digamos, aproximarse mejor a la misma para tomar las decisiones que son necesarias para avanzar más en esta problemática y que la violencia infantil también se convierta en un espacio de política social donde hemos avanzado mucho como en otros temas, pero que actualmente no lo venimos haciendo, ¿no? Finalmente, ¿cómo va a ser la sostenibilidad de esta herramienta y qué se espera para el futuro? Nosotros quisiéramos que esto sea útil para cada vez más actores y pensamos que la sostenibilidad depende de que estas otras instituciones encuentren la utilidad de nuestra herramienta. Queremos aproximarnos a diferentes instituciones del sector, a otras organizaciones no gubernamentales y que ellos le encuentren sentido a lo que nosotros estamos proponiendo ahora, ¿no? Bien, esas fueron las declaraciones de Martín Benavides de Grade sobre la creación de este observatorio de violencia contra la infancia. También en la presentación de este observatorio conversamos con Leonardo Yanes. Él es oficial de programas para América Latina de la Fundación Bernard Van Leer de Holanda. Esta fundación precisamente ha financiado la creación de este observatorio. Veamos entonces las declaraciones que nos hizo Leonardo Yanes. Señor Yáñez, ¿por qué la Fundación Bernard Van Leer ha apoyado el diseño de este observatorio de la violencia contra la infancia en el Perú? El tema de la violencia contra la infancia ha sido una preocupación nuestra porque a pesar de toda la innovación que se ha hecho en cuidado y en educación infantil, los niños siempre tienen problemas para mantenerse en el sistema educativo, o sea, ese esfuerzo que hace por prepararlos para la escuela, prepararlos para la vida, obviamente fracasa porque los niños son afectados antes de llegar a la escuela. Y uno de los problemas más serios es que cuando ellos viven o ellos son testigos de violencia en su hogar o cerca de su hogar, el desarrollo del cerebro de estos niños se ve afectado y aunque tengas una buena pedagogía no logras los resultados que estás buscando. Pero para que un problema como este pueda ser tomado o resuelto, no se puede hacer de arriba abajo, es decir, un grupo de planificadores organiza una solución y la lleva, sino es necesario que la sociedad misma entienda que es un problema grande, que es un problema que tiene que abordar, que en vez de buscar culpables, busque las causas raíces que hacen que se produzca y busquen soluciones. Las soluciones tienen que buscarse por múltiples sectores. El sector público, por supuesto, tiene la responsabilidad, pero también las comunidades, la familia y el sector privado, la sociedad civil en general, todos tienen que asumirlo. Para hacer eso se necesita información. Grade ha hecho un gran trabajo en reunir esta inteligencia sobre investigación, sobre información en el tema, de una manera muy independiente, sistemática, objetiva, profunda, y creo que y creíble y verificable. O sea, es un instrumento, una herramienta que va a servir tanto a los planificadores del sector público, a los sectores movilizados, activistas movilizados en organizaciones civiles, pero también a cualquier ciudadano interesado a obtener la información necesaria para realizar o explorar las vías para resolver el problema de la violencia en la vida de los niños. Ese es el interés de la Fundación Van Leer y aspiramos que esta herramienta sea asumida por la sociedad peruana y que pueda durar el tiempo que sea necesario hasta que se resuelva la situación.
Herramientas de este tipo, como por ejemplo el infobarómetro de la primera infancia del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, y ahora este instrumento, este observatorio creado por GRADE, ¿qué importancia tienen estos instrumentos, sobre todo para las autoridades del Estado? Bueno, el infobarómetro fue la primera vez que hicimos el experimento aquí en el Perú. No era la primera vez que teníamos ideas de que eso era necesario hacerlo, pero conseguimos a este grupo, a Salvador Herencia, el grupo, vamos a decir, Salgalú, y el grupo de ciudadanos que se reúnen en el Grupo Impulsor para Inversión en la Infancia, un grupo de personas notables, con una gran trayectoria, con conocimiento del tema, y que usan como principal herramienta la información que ya existe en el Estado peruano. Quizás Perú fue un gran lugar para hacerlo, porque Perú tenía esta política de transparencia informativa, o sea, podíamos utilizar la misma información que ya existía en el Perú y ponerla al servicio, ponerla al alcance de ciudadanos. ¿Por qué es importante este tipo de herramientas? Es porque no solamente, como generalmente se ve, porque el responsable público de diseñar e implementar políticas puede usarla en su planificación, desde el alcalde en contacto directo con una población hasta el presidente de la República, hasta el alcance de todo, sino porque también es una herramienta que está al alcance de la sociedad civil que demanda el servicio, porque la calidad de un servicio no depende siempre del que diseña y el que lleva la política, sino también de la comunidad que demanda el servicio. O sea, la calidad de las escuelas no va a mejorar jamás si los padres que llevan sus niños a la escuela no tienen una voz y participan en la planificación y tienen voz y voto en el currículum, porque es como si nosotros vamos a hacer una compra de un bien de consumo diario y no tenemos ninguna idea de qué es lo que nos resulta más conveniente. O sea, la educación necesita también que quien la recibe, quien va a ser beneficiario, tenga idea de qué es lo que tiene, cuál es su problema y cómo puede ser la solución. Las herramientas que dan información habilitan no solamente a los que toman decisiones, sino que habilitan también a la sociedad civil a ver cuál es la política que quiere, cuál es la política que beneficia a sus hijos, y ojalá, como lo ha hecho muy bien el Grupo Impulsor para la Infancia, este tipo de herramientas sea también usado para que sean como fórmula de las campañas electorales y no solamente los intercambios de insultos entre candidatos. Bien, voy a pasar a corte, también un comentario tuyo sobre la creación de este observatorio. Acá nos están llegando ya desde el comienzo numerosas preguntas y comentarios a través del chat. Quiero leer uno, por ejemplo, Carolina Cruz, y dice: ayer estuve viendo este observatorio y tiene similitud con el infobarómetro de la primera infancia. ¿Por qué son importantes estas herramientas electrónicas de búsqueda de conocimiento? Se refiere a este infobarómetro de la primera infancia, esta herramienta virtual creada por el Grupo Impulsor, que sistematiza una serie de información respecto a primera infancia, temas como salud, educación, nutrición. Y preguntas a la importancia de estas herramientas. Un poco para complementar brevemente lo que nos decía también Martín Minadíez sobre la importancia de la creación de este observatorio. Claro, digamos, la importancia de este observatorio está en el hecho de poder acercar a diferentes públicos, a diferentes espacios, es tanto a la persona como bueno, un poco recogiendo lo que decía Leonardo, ¿no? A la persona del día a día, hasta el presidente o cualquier persona, digamos, implicada en el sector público, puede ser incluso a las personas que están en los medios de comunicación, datos y estadísticas y información sobre esta problemática que es la violencia infantil, ¿no? Y que sucede y que ahora es mucho más mediática que antes, ¿no? Entonces esta herramienta proporciona esa información y da también ideas con respecto a cómo es que está funcionando, cuáles son los factores que están asociados, qué otros espacios están dando esta violencia infantil, en qué otros aspectos influye que un niño sufra o no de violencia. Entonces, esta herramienta, digamos, este instrumento que se ha creado en colaboración con la Fundación Bernard Bandier, nos permite un poco dar toda esa información al público en general, ¿no? Para que pueda estar o pueda discutir y comenzar a debatirse todo este tema, como, digamos, está debatiendo en el Congreso actualmente lo de la legislación, ¿no? Esa es un poco la idea. Me llegan también varios comentarios sobre cómo funciona esta herramienta, ¿no? Por ejemplo, Daniel escribe: todo lo que contribuya a combatir la violencia contra los niños es bienvenido. Exacto. Y dice: es bienvenido. ¿Cómo funciona este observatorio? Y también pregunta si las cifras que contiene son cifras oficiales, ¿no? Y sobre el tema también Mauricio Montes dice: qué bueno que exista un observatorio. ¿Cómo podemos acceder a la información?
Tomamos primero hay estas inquietudes de cómo funciona el observatorio, cómo se accede a esta información, de dónde procede la información que esté en el infobarómetro, y son cifras oficiales o no, que han sido sistematizadas, ¿no? Entonces tomamos un breve corte y luego del corte ya Juan León nos va a explicar en detalle precisamente cómo ingresar a esta herramienta, cómo funciona, cómo acceder a la información y de qué fuentes procede esta información. Tomamos un corte y regresamos con Juan León para que nos explique en detalle cómo funciona este observatorio sobre violencia contra la infancia. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. La anemia no tratada y la mala nutrición en niños y niñas pueden producir un efecto grave en su crecimiento, afectando su desarrollo mental y generando déficit en su desarrollo integral. Ante esta problemática, la Sociedad Peruana de Pediatría, en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, presentarán el curso virtual Neurodesarrollo, Nutrición y Anemia, dirigido a médicos generales, pediatras y otros profesionales de la salud, con el fin de capacitarlos sobre cuáles son las características del neurodesarrollo y de qué manera la desnutrición y la anemia infantil lo afectan. Este curso contará con la tutoría de la doctora Sara Vega, presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría, y la doctora Pilar Medina, especialista en neurodesarrollo, y la coordinación general del doctor Julio Chávez Pita. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios, utilizando el foro y el chat en vivo de la plataforma virtual especialmente diseñada para este curso. Además, podrán tener a su disposición los materiales y el contenido de cada sesión, así como videos, noticias y el cronograma de sesiones a través de las diversas herramientas interactivas de dicha plataforma. Este curso se inicia este viernes 12 de junio a las 3 de la tarde y será transmitido en vivo a través de la plataforma del curso de capacitación www.salgalucapacitacion.com/Sociedad Peruana Pediatría. No pierda esta oportunidad, inscríbase y participe llamando al 441-1570 o escribiendo a eventos@pediatriaperú.org. Pase la voz, sea parte de este curso virtual de capacitación, válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Bien, volvemos con Juan León de Grade para que nos explique ya el funcionamiento de porque hay numerosas inquietudes que nos llegan de saber cómo funciona y cómo acceder a la información. Se explica, Juan, si nos puede explicar ya el funcionamiento de estos observatorios sobre violencia contra la infancia, ¿no? Sí, no hay ningún problema. Digamos, la primera cosa que se tiene que hacer ahí, ¿no? Para empezar es, digamos, irse a cualquier buscador en Internet, ya sea Internet Explorer, Google Chrome, cualquiera de esos, y poner en la barra de direcciones rompamoselcirculo.org. Una vez que ponen rompamos el círculo.org, le va a salir esta página web que está saliendo en la pantalla. Y en esta página web hay diferentes espacios que son los más importantes, ¿no? Y que ya lo mencionó un poco Martín con sus palabras en la sección anterior. Uno de los primeros espacios que es bastante importante es el de base de datos, que tenemos en la parte superior,
o en la parte inferior derecha tenemos una especie de flechita que dice empieza a romper el círculo. Esos dos espacios, ¿a qué nos llevan? Si hacemos clic en el espacio que nos dice empieza a romper el círculo, nos lleva hacia lo que es la sistematización de la información sobre violencia contra la mujer y violencia infantil. ¿Por qué estamos incluyendo lo que es violencia contra la mujer? Porque diferentes estudios, diferentes investigaciones nos han dicho que es uno de los factores... Hay una relación directa, ¿no? Exacto. Digamos, madres en hogares donde la mujer es violentada, son hogares donde normalmente también los niños son violentados. O mujeres que han sido violentadas, de alguna manera pueden replicar esa violencia con sus hijos, ¿no? Exacto, que es un poco lo que decía Martín y lo que nos dice la literatura, que necesitamos romper ese círculo, ¿no? Entonces ahí tenemos esos dos datos. Entonces podemos entrar, por ejemplo, acá en el caso de lo que es violencia contra la mujer, y lo que nos va a salir, lo primero es esta pequeña como aplicación. En caso de que uno no sepa manejarse bien dentro de lo que es el entorno, digamos, del internet, puede seguir los pasos que le dice esta aplicación, y de esa manera lo va guiando sobre cómo puede usar la estrategia, ¿no? Pero en este caso, digamos, yo lo voy a cerrar, y lo que les va a salir primero, digamos, es los datos de lo que es, por ejemplo, violencia contra la mujer. Y en el primer desplegable lo que va a salir son los diferentes indicadores que hemos, digamos, recolectado de lo que es la encuesta nacional demográfica. Eso preguntaban, había una pregunta, claro, si son cifras oficiales o no. Exacto. Todos son datos oficiales. Todos son datos oficiales. Lo que estamos mostrando en esta página web son datos que vienen de encuestas, como son las ENDES, y vamos a estar mostrando datos también administrativos. Los datos administrativos, en cuanto nos los proporcionen las instituciones, como son el Ministerio de la Mujer a través de los CEMS o los Centros de Emergencia Mujer, y también lo que es el Ministerio de Salud a través de su programa MAMIS, que también tiene, digamos, esta digamos, labor de poder ver lo que es la violencia contra los niños y las niñas. Entonces, esa parte también la vamos a tener dentro de la página web. Y en el caso, digamos, de las encuestas, tenemos lo que es la violencia contra la mujer, y tenemos diferentes indicadores. En este caso estamos en el que es de violencia física o sexual, por parte del esposo o compañero, ¿ya? Tenemos que para el año 2013 el porcentaje de estos casos es el 36% a nivel nacional. Esto reportado por la ENDES del 2013. Y luego, si vamos hacia abajo, podemos ver cuánto es esto en las diferentes regiones. Exactamente. En todos los casos tienen datos por regiones. En este caso, la ventaja que tenemos es, y eso está también, si alguien se pregunta qué cosa es la ENDES, es una encuesta nacional demográfica y de salud familiar, que incluso nosotros tenemos una sección de preguntas frecuentes, esa no voy a entrar mucho, pero ahí pueden entrar y ver qué cosa significa cada una de estas cosas. Las ENDES son encuestas muestrales y que recogen información a nivel nacional, pero también te puede proporcionar o tiene inferencia a nivel de las regiones, por eso ponemos estos datos acá. Ahora alguien puede decir, oye, pero ¿y los distritos y las provincias? Desafortunadamente no contamos encuestas, o sea, la ENDES no es una encuesta que te permite hacer inferencia a provincial y distrital. Lo que sí te permite los datos administrativos, por eso esa es otra información que vamos a incluir después acá, que va a ser bastante. Exactamente. Entonces, eso nos permite, digamos, ver la problemática, ¿no? Y después tenemos en la parte inferior de lo que es el indicador, otro desplegable que nos dice si queremos el indicador de manera general, es decir, casos donde se presentó tanto violencia física y o sexual, o si queremos ver solamente la violencia física o solamente la violencia sexual. Podemos decir, quiero ver solamente lo que es violencia física hacia las mujeres. Entonces vemos cómo cambia el porcentaje. Se tiene la información general sobre violencia y la información desagregada por tipo de violencia. Por eso esto es una de las cosas que decía pues Leonardo y Martín, y que se conversó en la reunión ayer, es esto te permite ver diferentes dimensiones, tanto la violencia física, la violencia sexual y otros aspectos al respecto, ¿no? Y lo mismo cambia con lo que es las regiones, ¿no? Esos podemos verlo. Y luego tenemos también el desagregado, porque la ENDES también pregunta por los diferentes tipos de conductas, es decir, ok, hubo violencia física, pero ¿qué tipo de violencia física? Ya hay tan las diferentes, ¿no? La empujó, la bofeteó, la golpeó, entonces podemos seleccionar cuál de esos casos son los que se presentan. Uno selecciona y ya las cifras van cambiando. Entonces, esta es la ventaja de esta herramienta, que uno puede llegar a un mayor nivel de detalle con respecto a el tipo de violencia. Exactamente, que se está ejerciendo contra la mujer. Ahora, alguien puede decir, miremos cuánto es la violencia física contra las mujeres a nivel nacional, que es 35% para el año 2013.
pero ¿cómo era antes? O sea, ¿qué tanto ha cambiado? ¿Cómo ha variado en el tiempo? Entonces, en este desplegable que tenemos los datos para los diferentes años. Y por ejemplo, podemos ver, en el año 2013 era 36% o 35.7%, y en el 2011 era 38%. Es decir, se ha reducido, pero la reducción mínima, no es ¿no? Exactamente. Entonces, esta es una de las ventajas de esta herramienta, que nos permite mostrar lo que es la violencia, datos sobre violencia, de acuerdo al nivel que nos permiten las bases de datos proporcionadas por instituciones oficiales En del el caso gobierno. de violencia contra los niños tenemos la misma Tenemos la estructura. misma, porque podemos hacer regresamos simplemente, bueno, ya es el manejo del, y hacemos clic en lo que es violencia contra los niños, igual tenemos la misma aplicativo, yo me lo estoy saltando porque Claro. lo manejamos un poco dentro de este entorno, y tenemos igual madres que algunas veces han usado el castigo físico contra sus hijos o hijas, tenemos el indicador general, en este caso solamente se tiene el indicador general y nos da el porcentaje. Y luego tenemos el desplegable para ver cuánto ha cambiado Cuando desde los 2013, anteriores, por ejemplo, por ejemplo. vemos el 2000, que fue uno de los primeros años que tuvo, a ver, pero lo seleccionamos, me dejé este acá. Y vemos cómo ha cambiado. Pasó de 33% a 18%. Digamos, en la violencia infantil ha bajado bastante. Entonces, todavía hay, digamos, en el caso, si vemos los últimos, para hacer una misma conversión, fue 2011 con 2013. Y en este caso es 2011 contra 2013, casi no ha habido mucha variación con respecto a lo que es casos de violencia. Pero si hablamos de un periodo mucho más largo, han cambiado bastante lo que son los datos de violencia desde el 2000 a la actualidad. Entonces, esta es una de las ventajas que tiene, digamos, la herramienta, mostrarte los datos estadísticos. Y también, ahí podemos ver, también están los datos por a nivel de regiones, ¿no? En caso De violencia regiones. contra En caso los que niños. alguien quiera ver a nivel de región, también puede ver. Y otra de las cosas es, si alguien quiere ver datos desagregados más por algunas características, le puede hacer clic al número, y cuando va hacia la parte de abajo va a poder ver los datos desagregados por urbano, rural, Lima metropolitana, región costa, dependiendo de el tipo de corte que permita la base de datos. O sea, nosotros ponemos los datos de acuerdo a digamos, lo que nos permita esa base de datos que estamos usando, que son cifras oficiales. Y es lo que está reportado por parte del gobierno. Entonces, esa es una de las primeras cosas que nos permite esta Toda herramienta. esta cifra. Ahora, esto es muy importante porque uno de los problemas que siempre ha habido acá, se señalaba, era un poco la falta de información sobre el tema de violencia contra los niños, y la información que había dispersa y la falta de sistematización. Esto agrupa en una herramienta toda esa información, ¿no? Claro. Entonces, lo agrupa y lo pone al alcance de las personas. Entonces, algunos pueden decir, digamos, oye, pero ¿por qué está de esa manera presentado y todo eso? ¿Por qué son cuadraditos? Es porque la ventaja de esta herramienta es de que lo puedes ver desde cualquier aparato o dispositivo electrónico. O sea, entonces, uno está con su celular, y la ventaja de la forma en que la hemos diseñado es que también permite de que uno, por ejemplo, esté en una reunión, en algo sobre discutiendo sobre este tema, puede acceder a esta herramienta y comenzar a buscar los datos de violencia que necesita para poder hacer. O uno está trabajando en su oficina, digamos en el caso del sector público, y necesita ese dato, también puede accederlo fácilmente desde una tablet, desde un celular, o en caso que no tenga pues una laptop o una computadora personal, ¿no? Esa es una de las ventajas. Lo primero es darles información sobre las estadísticas. Ese es uno de los Ese cuatro. es uno, ¿no? claro, Principal de las principales de las cosas que base de tenemos acá. datos, ¿no? Claro. Lo segundo, y que nos parece bastante importante, es la sistematización que hemos hecho. Si vamos al menú de arriba, vamos a tener que dice estudios. En la parte de estudios, lo que hemos hecho es sistematizar los diferentes estudios que se han realizado a nivel nacional con respecto a violencia infantil. Entonces, lo que tenemos es, y de la manera que lo hemos ordenado es, de acuerdo al tipo de estudio que se desarrolló, sea un estudio cuantitativo, en el cual lo que se ha hecho es recoger bases de datos, y de acuerdo a esa base de datos se va mostrando la problemática; cualitativo, que es un poco, digamos, mediante entrevistas o las opiniones mismas de las personas comenzar a ver esa problemática; y los diseños mixtos, que utilizan o mezclan estas dos para poder ver la problemática de la violencia. Y la manera, y a mí en personal me gusta como se está mostrando, es de que hemos mostrado como una especie de línea de tiempo. Entonces uno empieza desde el estudio más reciente y va hasta el estudio
que es uno de los primeros que se ha desarrollado, que en este caso tenemos el del 2015, que es justo el de Olga Bardales y Elsa Hualpa, que son, Olga Bardales actualmente trabaja en el Ministerio de la Mujer y es una de las primeras personas que ha estado trabajando el tema de violencia, incluso lo sigue trabajando en el Ministerio de la Mujer y lo está viendo bastante. Entonces, por ejemplo, en el caso de este estudio, ¿qué cosa es lo que nos permite? Lo primero nos permite, si le hace clic al estudio, es ver como una radiografía. O sea, ok, tengo ese estudio, pero ¿qué cosas sabemos de ese estudio? Entonces, esta herramienta te permite y te da información sobre quiénes fueron los autores, en qué año se realizó, cuál fue la muestra. Entonces, en este estudio fueron tanto niños como adolescentes. ¿Qué metodología se utilizó? ¿Qué objetivos tuvo y cuáles son los principales resultados? Entonces, de esta manera... un resumen objetivo del exacto, estudio. si uno está desarrollando alguna nota, por ejemplo, en el caso uno está haciendo una nota de prensa o algo, lo va a usar. Si alguien está trabajando alguna ley, alguna política y necesita información sobre ese estudio y cuáles son los principales resultados, lo va a tener a través de esto. Y si es una persona que ya es un poco más detallista, no, yo quiero ver el estudio en sí completo, mismo, también lo puede leer entonces completo. puede hacer clic en el icono que está al costado y le va a dar acceso al artículo en el caso que esté disponible en la web. En este caso, al estudio completo. Al estudio completo. Ya si ya quiere ahondar un poco más en algunos detalles, puede ir tranquilamente y ver todo el estudio, digamos, siempre y cuando esté disponible en la web, porque hay algunos que no están disponibles, que es un poco, pero sí hemos podido obtener una versión impresa del documento a través de, digamos, este trabajo involucrado también ir a diferentes instituciones o organizaciones que desarrollan estudios contra la violencia y todo eso. Entonces, la parte de los estudios nos permite eso. Una tercera parte que nos parece bastante importante es la de intervenciones, porque ya, ok, tenemos los estudios que nos dicen cuáles son los factores o con qué cosas está asociada la violencia infantil, pero también tenemos que ver un poco qué cosas se ha hecho para combatirla, y eso es lo que nos da la sección de intervenciones. La sección de intervenciones nos permite mostrar los diferentes estudios y con la misma lógica, pero con su adicional, que la parte de estudios lo que hacemos es una línea de tiempo de todas las intervenciones que hemos podido identificar en los últimos 15, 20 años más o menos. Y a la par, de una manera visual, ponemos también en qué regiones y qué alcance tiene estos estudios, ¿no? Entonces uno puede ir desde uno de los últimos estudios, que es el que ha realizado World Vision, que es a nivel nacional, que es una campaña para combatir la violencia, hasta... Esta es sobre una intervención. Es, digamos, una intervención que tiene, pero es más mediática por parte de World Vision, ¿no? Con respecto a una campaña para combatir la violencia infantil. Hasta una de las primeras intervenciones que tenemos, que es la de Cedro, si mal no recuerdo, que son las casas hogares para atender a los niños que son víctimas de violencia infantil y en las cuales se les brinda diferentes tipos de asistencia. También hay toda una, digamos, un detalle, una descripción de cada intervención. Exactamente. En este caso, el primer pantallazo lo que te da es, ya sabes en qué zona está esta intervención, cuál es la población objetivo, una pequeña descripción. Y al igual que en el anterior, podemos hacer clic en más información y tienes otra vez esa radiografía del estudio. Ese resumen de exactamente, toda la intervención. de toda la intervención que se ha realizado. Y en el caso de que haya alguna evaluación, que esta es una de las cosas que ayer se estaba discutiendo, que hay que comenzar a cambiarlo y ya varios ministerios lo están haciendo, no hay que hacer programas sin una evaluación, es decir, es necesario realizar los programas, pero es también necesario ver cuál es el impacto de estos programas. Entonces, una de las cosas que hemos encontrado al hacer esta sistematización es que muy pocos estudios tienen evaluaciones de impacto. Es decir, muy pocos estudios pueden decir que efectivamente, digamos, están teniendo estos diferentes efectos dentro de los objetivos que tienen. Entonces, ese es un poco lo que te permite esta herramienta. Te da las diferentes características de las intervenciones y uno puede ver cuáles son los resultados al respecto, ¿no? Y uno puede ir viendo y navegando las diferentes instituciones que tienen Y un cuarto tema también es el tema de la legislación. De la ¿no? legislación. Aquí nos llega una serie también de inquietudes sobre la legislación, por ejemplo, antes para acomodar pase, que nos explique la legislación. Y justo para dejarlo para el final también, que es otra de las cosas más importantes dentro de esta herramienta que estamos dando a disposición de las personas, es la parte de legislación, ¿no? Que es darle o alcanzarle a las personas la información con respecto a qué legislación está vigente, digamos, actualmente en el país, ¿no? Y no es solamente mostrarle cuál es la legislación, sino también darles el acceso a ellas, ¿no?
Entonces uno puede tranquilamente agarrar, hacer clic y puede tener la legislación vigente y cuáles son los diferentes documentos que se cuentan. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un documento que es del Ministerio de Inclusión Social, que también se está metiendo bastante en esta temática, y tenemos el acceso al documento. O podemos ir a una de las primeras, que es el código de los niños, niños y adolescentes, y podemos tener el acceso a este código, ¿no? Pero, digamos, acá tenemos lo que son la legislación, pero a la vez tenemos en la sección de noticias lo que es la discusión con respecto al tema. Y una de las primeras notas que tenemos es una mirada al marco legal con respecto a la violencia en el tiempo. Entonces, o sea, está la legislación, digamos, tal cual las leyes, y a la vez también hay una sección donde uno puede entrar. ¿Cuál es el debate sobre esa legislación? El debate sobre esa. Entonces nosotros acá empezamos y nos gustaría que esta sección poco a poco genere debate y discusión mismo en la web, o que pueda ser compartido con respecto a la legislación. ¿Qué cosas se ha hecho? Por ejemplo, tenemos de que desde los 90s se ha comenzado a estar mucho más activo en lo que es la legislación contra la violencia de los niños y las niñas, hasta la última que fue, que si no me equivoco, el 2011-2012, y actualmente otra vez comienza el debate y ese está en el Congreso. Hay un debate pendiente, claro, sobre cambios legislativos en el tema, ¿no? Exacto. Entonces la idea de esta web es también generar la discusión, pero la discusión parte de que uno también puede explorar cuáles son, digamos, los diferentes estudios que se han hecho al respecto, porque también, como dijo un poco Martín en la entrevista, esta es una problemática bastante compleja, ¿no? Y son diferentes actores que están involucrados y se da en diferentes espacios. Entonces, al momento de hacer una legislación se tiene que tomar en consideración todo eso, y el ponerle este conocimiento a las personas permite también eso, ¿no? Ah, ya, mira, estos espacios también son atacados, estos también tenemos que intervenir, estos también tenemos que atender, y eso es un poco lo que esta herramienta trata de proporcionar. Y en la sección de noticias queremos hacerlo tanto de discusiones como también identificar cosas buenas. No es solamente, digamos, ok, hagamos la discusión, sino también informarle a las personas sobre cosas que han sucedido. Por ejemplo, hace poco fue el Congreso Mundial sobre Violencia Escolar, ¿no? Que se realizó acá en Lima, que fue el 6º, si no me equivoco, y en el cual hubieron también diferentes lecciones, pero digamos, claro, es un congreso sobre violencia escolar que no ha tenido mucho, digamos, mucha difusión. Exacto. Entonces lo que queremos es esas cosas ponerlas a disposición. Claro, por ejemplo, hay otra intervención, pero por ejemplo el Ministerio de Educación tiene el concurso en colaboración con el sector privado, lo de la buena escuela, que se premian a las escuelas que tienen buenas prácticas. Y una de las escuelas que tuvo buena práctica fue reducir el bullying o desaparecer el bullying dentro de su escuela. Entonces, ¿qué herramientas usaron? ¿Qué cosas hicieron? Eso una de las también cosas, está en digamos, este capítulo para comenzar a la discusión. Entonces, tenemos acá lo que es la buena escuela, y en la legislación se hablan sobre esos temas también, ¿no? Entonces, queremos generar también este espacio que crezca para que sea un espacio en el cual se discute. En la, digamos, sección esta de legislación, hay esta parte de la legislación está... O sea, en la legislación está simplemente las leyes tal cual como están. Y una segunda parte que es de noticias. De noticias, que es la del debate, la discusión para poder conversar sobre todos estos temas, y a la vez, como te digo, también identificar cosas buenas que suceden con respecto a avances en cuanto a lo que es la reducción de la violencia infantil, ya sea en el hogar o ya sea en la escuela, ¿no? Que son los dos espacios más importantes donde pasan los niños, digamos, su primera etapa, ¿no? Todo este periodo. Realmente muy interesante este observatorio, y llena un importante vacío, porque cuando se habla del tema de violencia contra la infancia, precisamente un vacío siempre ha sido el tema de información, de la existencia de información y del acceso a información. Siempre ha sido un problema, y para hacer políticas públicas es fundamental esto, ¿no? Ahora, esto es esta herramienta, digamos, llena un vacío, y sobre todo lo importante que es, como el caso del informando de la primera infancia, es una información que no está reservada a un pequeño círculo de iniciados en el tema, sino que está puesta a disposición de todos, ¿no? Puede ser acceso a la población general, al gobierno central, también a los alcaldes, los municipios, o sea, al padre de familia, incluso. Por ejemplo, pueden todos ver qué está pasando en su provincia, en su región, ¿no? Exacto, y después comenzar a discutir sobre el tema y actuar, como dicen, si no participas no puedes generar algún tipo de cambio. Perfecto, nosotros vamos a ir a un breve corte y de ahí seguimos ya conversando sobre el tema. Tenemos realmente una avalancha de comentarios. Eso, estoy viendo ahí que se va moviendo la... Sí, tenemos realmente una avalancha de que nos están siguiendo, de comentarios y preguntas sobre el tema, ¿no? Lo vamos a ir a resolver luego del corte, y ya pasar a que también nos comentes un poco de qué está pasando con el tema de violencia contra la infancia en el país. Es un tema mediático, los últimos días
hemos vuelto a asistir a algunos casos que han sido puestos en los medios, ¿no? Casos dramáticos de violencia contra la infancia. ¿Cómo ven ustedes la evolución de este tema? ¿Qué está pasando con las políticas públicas? Y esto que hablabas de la legislación, ¿cómo va el tema de legislación en el país? Hay un debate en el Congreso para cambiar la legislación. Recientemente, a raíz de estos casos mediáticos, y como siempre suele suceder aquí, se reacciona cuando ocurre algo. Ahora el Ministerio de Mujer se está proponiendo agravar las penas y por ahí va la solución o no. Para conversar todos esos temas vamos a un corte y luego seguimos conversando sobre esos temas y respondemos las numerosísimas preguntas que nos llegan a través del chat. Ya está, dale. Vamos a un corte y regresamos. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. ¿Te has preguntado qué puedes hacer para proteger nuestro medio ambiente? ¿O cuántas especies hay en peligro de extinción en nuestro país? Cuidar del medio ambiente, la naturaleza y del continente no es una tarea futuro, sino un trabajo y responsabilidad de todos hoy. Soy Tamara Padilla y los acompañaré todos los viernes a las 11 de la mañana en El Medio Ambiente, sus derechos y yo. Un espacio para la preservación del medio ambiente, promovido por la Fundación Albatros Media y la ICF, International Community Foundation. Pasen la voz y conéctense a través de Salgalú TV. Comunicación que nos acerca. Con Juan para seguir conversando sobre este observatorio que nos ha presentado en el bloque anterior, esta interesantísima herramienta virtual, y tenemos, como yo te decía, numerosísimos comentarios y preguntas. Voy a empezar a leerte algunos, ¿no?, de gente que está muy interesada en el funcionamiento y en las distintas características de este observatorio. Por ejemplo, algunos comentarios, ¿no? Luis Montoya escribe, dice: es increíble ver casos en que las madres muelen a golpes a sus hijos y nadie hace nada, ni en la escuela ni en el barrio. Se refiere un poco a la inacción que hay frente a eso. Teresa Mendoza dice: el gobierno propone, pero hasta ahora muy poco se ve en una lucha verdadera contra la violencia infantil, ¿no? Y sobre este tema, esto puede dar pie a Teresa, que dice, y la pregunta anterior también, que hablaba sobre la inacción, que hay un tema de violencia, no se hace nada desde la ciudad, y tampoco hay esta sensación que desde el gobierno tampoco se está actuando frente al tema. Y ahí un poco ya, pasando de los datos un poco al análisis, ¿cómo ve usted la respuesta de las políticas públicas frente a la problemática de la violencia contra la infancia? ¿Cómo está respondiendo el Estado frente a este problema? Ya, ya hablo un poco más de repente a opinión personal, porque no. Y yo lo que creo que se viene actuando, digamos, es una problemática bastante difícil de entender. Son diferentes espacios en los cuales tienes que atacar. Por ejemplo, tienes el espacio, digamos, del hogar, tienes el espacio que es la escuela, y entonces en diferentes espacios se está dando la violencia infantil y el Estado tiene que atacar a eso. En el caso de la escuela, se han dado diferentes avances. Bueno, se tiene lo que es lo de la paz escolar, que está un poco detallado dentro de esta intervención que tiene el Estado, y que proporciona una herramienta también a la gente, al público, para que pueda ellos ser parte activa de detener estos casos, por ejemplo, de violencia escolar o de bullying en las escuelas. Uno puede acceder a la página web del CICB, y en esta página web del CICB uno puede denunciar de manera anónima si es que sabe de algún caso de violencia. Entonces, uno manda la denuncia y de ahí el Ministerio de Educación se encarga, a través de los diferentes
digamos, vías que tiene para poder atender este caso, sea en una institución pública o privada. Entonces eso es lo interesante, se están generando herramientas, dado que es difícil estar en todos lados, uno puede conocer casos por acá, casos por allá, y tenemos los casos mediáticos. En los últimos años se está avanzando en la respuesta a políticas públicas frente al problema. Yo creo se están creando estrategias para poder responder a todos estos problemas, digamos, por este lado, digamos, en caso de la violencia escolar. Y en el caso, digamos, de lo que es la violencia infantil y violencia contra los niños y las niñas, el Ministerio de la Mujer está cumpliendo también un rol, yo creo, o sea, es difícil. Primero hay que generar la legislación, y eso es lo que se está discutiendo ahorita en el Congreso, y se va a pasar, ya se cuenta con legislación sobre el tema, con respecto a lo de las penas y todo eso, que es importante, pero también es importante el trabajo de la atención y la prevención. Y en ese caso también se tienen, digamos, diferentes herramientas. Uno de los casos es el Centro de Emergencia Mujer, que dado la problemática, se ha expandido ya a todo el territorio nacional. Dentro de la página web del observatorio tenemos un detalle con respecto a lo que es el Centro de Emergencia Mujer y cómo empezó de ser solamente un Centro de Emergencia Mujer en Lima Metropolitana a llegar a abarcar todo el territorio nacional y tener más de 100 centros de emergencia mujer que atienden a las personas. Ahora, la cuestión es tratar de vincular eso un poco más con las personas, que sepan que pueden ir ahí a atender casos de violencia infantil, violencia familiar, sin ningún problema, y les brindan las diferentes ayudas, tanto psicológica como, digamos, legal, para poder desarrollar para poder resolver este problema. Digamos, pero obviamente el gobierno no se abasto, es un montón, o sea, pero se está tratando, se está yendo en esa línea. Otro de los aspectos un poco que hablamos ayer, y un poco que lo que habló Martín, son diferentes aspectos que configuran el hecho de que exista violencia infantil, y uno de ellos es las actitudes que uno mismo tiene. Por ejemplo, sin ir muy lejos, hoy en la mañana estaba viendo una noticia en la cual sale una persona que le pega a su expareja, y su amigo es una persona pasiva y que está ahí, que no hace nada al respecto. Entonces, una de las cosas que está tratando de combatir el Ministerio de la Mujer es cambiar lo que son las actitudes de las personas con respecto a la violencia, tanto la violencia hacia la mujer como la violencia infantil. Y ahorita se están desarrollando, es difícil, se están desarrollando diferentes estudios pilotos, y se está desarrollando diferentes herramientas para poder medir y poder focalizar en ciertas zonas para poder cambiar estas actitudes. Ahí se debe hacer una estrategia de comunicación, de difusión para cambiar esas actitudes de pasividad, ¿no? Exacto, y eso es un poco más difícil de cambiar, ¿no? Digamos, el cambiar las actitudes de las personas de que el castigo es algo bueno, es una cuestión, digamos, dura, y que se tiene que cambiar, y eso demora, no es una cuestión inmediata. ¿Se viene realizando el trabajo? Sí. Se está cambiando, digamos, se está proporcionando más atención, más prevención con respecto a lo de la violencia, tanto por parte del Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, Ministerio de Inclusión Social, están dando estas herramientas. Pero estas cuestiones toman tiempo y demoran. Pero a la vez, lo bueno es que se está trabajando en legislación, y espero que esto se mueva un poco más rápido, para que las penas también sean considerables. Ahora que habla de las penas, hay precisamente varias inquietudes respecto al tema de la legislación, que es uno de los puntos en los que uno puede encontrar y puede informarse al detalle en este observatorio, ¿no? Por ejemplo, Pablo Osorio dice: la falta de aplicación de las leyes actuales origina que esta violencia continúe, ¿no? Luego dice, Yanela dice: es importante conocer sobre la legislación en temas de violencia infantil y los avances que se vayan dando. Sin duda, una herramienta muy útil para estar bien informados, se refiere a este observatorio, y hacer cumplir las leyes para que no se sigan dando casos tan terribles de maltrato a los niños, y no solo en casa, sino también en la escuela, ¿no? Y hay una serie de otros comentarios también sobre legislación. Ahí me iba a decir, ustedes, bueno, tienen en este observatorio esta información, esta recopilación de toda la legislación, hay un debate sobre la misma. ¿Cómo ven el tema de la legislación, frente al tema de violencia contra la infancia, ¿no? Porque ahora hay un debate en el Congreso respecto al tema. Tú decías antes que hay un tema que es difícil de cambiar, es la actitud de que de alguna manera el castigo, la violencia puede ser parte aceptable del castigo a los niños. Precisamente hay un debate en el Congreso para anular, porque existe esta figura, porque existe actualmente la figura de que se acepta lo que en la legislación actual vigente se llama como el castigo moderado, ¿no? Que una serie de especialistas en el tema han dicho que esa es una puerta abierta a la violencia contra los niños, contra las niñas adolescentes. Hay una propuesta en el Congreso para modificar de un lado el Código del Niña Adolescente y eliminar esta figura. Hay también la propuesta de una ley específica que
que prohíbe todo tipo de violencia contra la infancia. Sin embargo, estas dos propuestas están de alguna manera estancadas en el Congreso y digamos, si uno ve cómo ha marchado el debate de esta legislación, ve que hay una oposición en el Congreso, tal vez una oposición mayoritaria en los parlamentarios, de eliminar esta figura del castigo moderado que permite la violencia contra la infancia, ¿no? Digamos, ahí también hay que cambiar actitudes, no solo en la población, habría que cambiar actitudes también en las autoridades políticas, ¿no? Sí, yo creo que hay que cambiar un poco eso dentro de la legislación, porque decir qué es un castigo moderado, ¿no? Entonces, claro. Al final lo dejas un poco en el vacío y no puedes definirlo, entonces definir eso es un poco complicado. Y una de las cosas, por ejemplo, es uno de los estudios que realizamos en GRADE junto con Martín Benavides, lo que nos muestra que son 3 factores bastante fuertes que influyen en que un niño sufra de violencia, independientemente de qué periodo de tiempo tome, porque hicimos el análisis para el año 2000 como para el año 2010. Y uno de los factores, tú lo mencionaste muy bien hace un rato, es la violencia contra la mujer. Mujeres que sufren de violencia en su hogar, es mucho más probable que el niño sufra de violencia por parte, digamos, de sus padres. Y lo segundo, está lo que es las actitudes positivas hacia lo que es el castigo. Entonces, si ya se tiene ese espacio, o sea, si las personas tienen o piensan de que el castigo puede usar de una manera positiva para reprender a los niños, es un factor de riesgo para que los niños sufran más de violencia. Entonces, eso habría, digamos, que un poco cambiarlo dentro de la legislación, y los estudios permiten o te dan ese tipo de herramientas para poder fundamentar que esto es un problema que después genera de que se incremente más la violencia infantil o no. Entonces, eso es lo importante, digamos, de contar con esta herramienta que te brinde la información sobre eso. Y no es el primer estudio que encontramos que actitudes positivas hacia la violencia tienen un efecto en la violencia infantil, sino ya hay varios estudios que están mostrando esta problemática. Entonces, y esto parte por el hecho de que el castigar o el usar la violencia física es algo bueno o que moldea el carácter. No necesariamente esto es. ¿Y cómo ven ustedes, pues, el hecho que como yo decía, esto esté estancado en el Congreso, que haya esta oposición mayoritaria en el Congreso, sacar una legislación que prohíba todo tipo de castigo físico y seguir dejando un poco a nivel de legislación, hablamos de esta legislación que deja esa puerta abierta, ¿no? Porque sabemos, el Perú es uno de los países, hay 8 países, según la información que yo tengo, en la región, en América Latina, que ya tienen una ley específica de castigo, una ley específica que prohíbe todo tipo de castigo contra los niños y adolescentes. Entre esos 8 países están países como Argentina, Bolivia, Brasil, Venezuela, Uruguay y otros, ¿no? Y el Perú no tiene esa ley. ¿Cómo ven ustedes esta oposición en el Congreso a que salga una ley de este tipo, no? Bueno, ahí yo lo que creo es que y esta herramienta tienen que enterarse un poco más sobre la problemática de la violencia infantil para que pueda pasarse una ley en la cual se castigue todo tipo de uso de violencia, de castigo físico contra los niños y niñas. Yo creo que esto se debe mover en esa dirección como en los países que tú mencionas, ¿no? Ahora, recientemente, a raíz de los casos mediáticos que hemos visto en los últimos días de graves casos de violencia contra la infancia, la ministra de la Mujer siempre, muchas veces se reacciona después que ocurren casos, ¿no? La ministra de la Mujer ha propuesto, digamos, como una solución que en el Código Penal se incrementen las penas, que ahora son entre 5 y 10 años, se ha pedido que estas se incrementen y sean más severas. Mi pregunta es, ¿la respuesta va por ahí, por incrementar penas? Esa es la mejor política pública frente al tema, el hecho de incrementar penas. Digamos, el hecho de que las penas sean entre 5 y 10 años creo que es un factor que digamos, que posibilita que haya mayor violencia, que si en vez de poner de 5 a 10 años se pone que la pena será de 15 años, ¿eso va a disminuir la violencia contra la infancia? ¿O va, en el tema de legislación, más importante que esto sería, por ejemplo, lo que veíamos antes, sacar una ley específica que prohíbe todo tipo de castigo contra los niños, ¿no? ¿Cómo ves esta propuesta? Yo creo que es ambas vías, no es solamente una. Es, digamos, por un lado, lo que uno tiene que hacer es estas cuestiones no se pueden dar. Las consecuencias que tiene el hecho de que uno utilice la violencia física contra los niños tiene efectos a futuro y son bastante fuertes, ¿no? Y no solamente de manera física, sino también en su salud a futuro, que son parte de los estudios que estamos viendo. Entonces, el generar o incrementar la pena para las personas que ejercen este tipo de violencia me parece que está bien, pero a la vez también se tiene que dar la legislación que diga, o sea, no es
esto va a ser suficiente para bajar la violencia, sino es ambas cosas tienen que ir en conjunto y a la par también, digamos, el trabajo de atención y prevención. Porque porque la prevención no solamente, por un lado está castigar cuando el hecho ya se produce, pero lo fundamental es prevenir para que no ocurran los hechos, ¿no? Exacto, es decir, uno tiene que tener las normas, pero las normas no son suficientes para poder reducir la violencia infantil. Entonces, por eso el trabajo de atención y prevención que vienen realizando los diferentes organismos del Estado y que obviamente hay que revisarlos algunos, hay que mejorarlos, eso es lo que va a ayudar más a reducir la violencia, ¿no? El atenderla y el prevenirla nos permite reducir, digamos, más la violencia infantil. Las normas tienen que estar, porque esas son necesarias para que la gente sepa de que lo que hace tiene consecuencias. Pero también es necesario cambiar las prácticas de crianza que tienen los padres, cambiar las actitudes que tienen con respecto y en las al normas castigo. en las normas que están, que ustedes las tienen, digamos, sistematizadas en este informe, diría que es fundamental cambiar estas normas para, digamos, eliminar esta figura del castigo moderado, prohibir todo tipo de violencia. Esa es, digamos, debe ser una tarea urgente. Yo creo que sí, deberíamos de eliminar todo tipo de castigo físico y también dentro de las normas darle más énfasis a lo que es la atención y la prevención, digamos, de la violencia. Tenemos numerosísimas preguntas, el tiempo nos va ganando, pero quiero leerte, ¿no? Y Raúl Díaz dice, ¿este instrumento será considerado por el gobierno actual? Y en la misma línea, Luis Menacho dice, ¿este instrumento puede ser utilizado por instituciones gubernamentales que buscan combatir la violencia infantil? Después le leo algunos otros comentarios para después tu respuesta. Dice Mariana, dice, es importante romper ese círculo de violencia y muy acertado que incluyan a la mujer en la información. Además de maltrato a los niños, también se da mucho maltrato contra la mujer y feminicidios. Y Patricio Bryan dice, estas encuestas, las de violencia a la mujer, ¿son a nivel nacional? Esas son algunas. Sí. A ver, primero, rápidamente, digo que sí, tienen cifras a nivel nacional, claro. Son cifras a nivel nacional respecto a temas Exacto. de violencia contra la mujer. Y esto sí, esto va a ser utilizado por el gobierno, puede ser utilizado ¿cómo puede ser utilizado por otras instituciones gubernamentales? Incluso por los propios congresistas podría ser utilizado para informarse bien cuando tengan que discutir estos cambios legislativos en la ley de lo que hablábamos, ¿no? ¿Hay ustedes tienen alguna alianza, han hecho alguna relación con instituciones gubernamentales, por ejemplo, con el Ministerio de la Mujer, para que este instrumento esté, por ejemplo, con un acceso en la página web del ministerio, etcétera? ¿Cómo está siendo utilizado, puede ser utilizado por las instituciones gubernamentales? No, digamos, nosotros estamos más que dispuestos a poder colaborar con las diferentes instituciones del Estado. Acá nosotros estamos proponiendo una herramienta para acercar más el conocimiento sobre esta problemática que sufren los niños y las niñas. Ayer en la reunión incluso conversamos con algunas personas, digamos, del Ministerio de la Mujer que estaban dispuestas, digamos, a poder hacer un trabajo conjunto al respecto. Y nuestra idea, digamos, un poco a futuro de esta herramienta es de que esta herramienta después pueda ser adoptada por el Estado. Es decir, transferir este conocimiento ya al Estado para que el ente encargado de ver todas estas cosas pueda después encargarse de esta herramienta y nosotros ya cumplir un rol un poco menor, pero que la idea es transferir todas estas cuestiones después al Estado para que puedan ser usados por ellos, ¿no? O sea, digamos, que de a futuro nosotros esperamos, digamos, que sea el Estado el que maneje esta página web y no tanto, digamos, nosotros como institución. Esa es nuestra idea. Y ahorita recién estamos empezando todos los canales de articulación, digamos, con el Ministerio de la Mujer. Ya los habíamos hecho antes, más que nada para obtener la información, obtener todo, y hemos conversado sobre lo que estamos haciendo y todo eso. Pero ya, como es la clásica, ¿no? Una vez que ya ves la herramienta lista, ese es donde ves todo el resultado y ya puedes comenzar a discutir otros aspectos que se pueden hacer. Nosotros vamos, hay todavía varias preguntas y comentarios en el chat que nos siguen enviando. Nosotros vamos a ir a un breve corte y regresamos ya con la parte final del programa para terminar de responder las preguntas que nos están llegando, ¿no? Entonces vamos a un corte y regresamos con la parte final del programa. Me parece que un minuto es muy poco, demasiado poco para dedicárselo a la primera infancia. La primera infancia es primordial en la vida de quien será mañana un hombre o será mañana una mujer.
Para ellos nosotros tenemos que dedicarle mucho más tiempo. Tiene que ser un esfuerzo sumado desde todos los sectores para que ellos alcancen el rendimiento que tienen que ofrecernos cuando sean adultos. La primera infancia es el paso más importante que comienzan a dar los niños. Es por eso que entonces luchemos por ellos, trabajemos por ellos, pensemos en ellos, no nos olvidemos. Todas las promesas que sean para ellos, porque creemos que es la única solución, que si todos sumamos, el resultado va a ser positivo. Y si es positivo, será el país quien gane. Son los niños, el privilegio que tiene este mundo, y son a ellos los que tenemos que dedicar nuestros mejores esfuerzos. En esa primera infancia está el mañana de todos nosotros. A ver, en la parte final del programa vamos a seguir transmitiendo un poco los comentarios que nos llegan a través del chat, ¿no? Y sobre inquietudes de cómo utilizar este observatorio. Por ejemplo, Javier dice, ¿hay alguna parte del observatorio donde podamos hacer denuncias? Y en la misma línea también Rebeca dice, si soy testigo de violencia infantil, ¿lo puedo contactar a ustedes para que apoyen al menor afectado a su familia? Un poco estas dos preguntas, un poco de si también, claro. esto es un observatorio de información, que algunos preguntan si también es una entidad que digamos, que recibe denuncias. No, en este caso la función que cumple esta página web no es de recibir denuncias. Digamos, en el caso de que uno quiera hacer alguna denuncia con respecto a un caso de si es violencia escolar, puede ir tranquilamente a la página web del CICB, que tiene el Ministerio de Educación, y puede hacer la denuncia sobre violencia escolar. Y en el caso de ser violencia que se ejerce contra un niño o una mujer, digamos, en el hogar, uno puede ir a los canales que son la de MUNA, los centros de emergencia mujer, para poder realizar este tipo de denuncias. Algunas preguntas, Maritza Palomino dice, ¿el uso de estas cifras es libre o debo registrarme o solicitarlas para poder trabajar con estos datos? Bueno, en el caso de los datos, estos datos son de libre disposición, es decir, hemos cogido la información que está disponible en la página web del INEI, que está en los documentos físicos que tienen, y lo único que le hemos hecho es, digamos, mostrárselas de una manera mucho más fácil, dado que las personas ahora pasan mucho más tiempo en una computadora, digamos, que lo importante, y a lo que venía la pregunta es que eso no tiene un costo, ni hay que inscribirse, ni hay que estar registrado. Cualquier persona desde cualquier lugar puede acceder a esa información libremente. Más bien utilizar, bajarla y utilizar esa información. La parte que tenemos de regístrese es más para que nosotros podamos saber quiénes son las personas, no quiénes, ¿no? Pero saber que están usando esta herramienta, y también para después a las personas que quieran recibir alguna información adicional, nosotros le podamos enviar a través de diferentes correos electrónicos en los cuales le mandamos qué novedades hay en la página web, cuando se está actualizando y cosas así. O sea, claro, quien puede registrarse lo puede hacer para tener contacto. Exacto, más que nada para esos aspectos, ¿no? Es importante saber esto, que esta es una información de libre acceso. Ahora, Rosana Tello dice, es importante que existan estudios y mencionar los porcentajes. Y pregunta, ¿cómo esta información contribuye a la disminución de la violencia? Bueno, en ese caso es... digamos, el informarse ya de por sí es una herramienta para generar un cambio. Si uno no sabe qué cosa está sucediendo, qué problemática hay, no va a generar ningún cambio. Un poco lo que decía Leonardo, que la escuela no cambia por sí sola, necesita la participación de los padres. Y es importante la información también para las autoridades, porque digamos, para diseñar políticas públicas, por ejemplo, a nivel regional, a nivel nacional, etcétera, es importante, digamos, que las propias autoridades y ya el gobierno tengan acceso y sepan de qué se trata, ¿no? Exacto, y es un poco, yo me imagino y comprendo a las autoridades un poco que no tienen mucho tiempo para sentarse y leer documentos muy grandes de investigación o estudios que se hayan realizado. Ellos necesitan información rápida, procesada y con los principales resultados que se hayan podido. Entonces eso también es esta herramienta, es brindarle esta información. Para cualquier autoridad les ahorra tiempo, porque ya tienen información procesada, los datos, quieren saber los datos, qué pasa con la violencia, qué tipo, no tienen que empezar, digamos, a bucear, buscar información de aquí y allá, reclutar información, sino ya ese trabajo ya lo han hecho por ellos, ya la tiene ahí a la mano. Pero a la vez tiene el documento, el acceso al documento, digamos, el enlace, para que pueda después revisar a más detalle
los aspectos que involucran, ¿no? Por ejemplo, uno de los estudios que ponemos ahí es un estudio que hicimos a una intervención que realizó el grupo INFAN y en el cual nosotros detallamos cuáles han sido los principales mecanismos a través del cual se produjo un efecto positivo de esta intervención. Y eso lo puedes recoger a través de esta herramienta en la página web, ¿no? Después una pregunta de Manuelita Otoya que dice, ¿es importante estas investigaciones? Y pregunta, ¿también demuestra que es un problema cultural? Es decir, y acá lleva esta pregunta, ¿no? La respuesta, la magnitud, de acuerdo a esta recolección de información que han hecho ustedes y que estén en este observatorio, ¿qué tan grave es la magnitud del problema de violencia contra la infancia? ¿Qué tan extendida está a nivel nacional? Y la pregunta de Manuelita Otoya es si esta información muestra que aquí estamos frente a un problema cultural. Digamos que una de las limitaciones que nosotros tenemos es, en el caso de mostrar las cifras, es el alcance que tienen, ¿no? Y es uno de los trabajos que se está tratando de hacer a través del gobierno y diferentes organismos no gubernamentales, es tener datos administrativos por diferentes grupos étnicos, diferentes grupos minoritarios. Las bases de datos no te permiten poder hacer esa comparación. Lo más, digamos, acercado a ese aspecto que podemos hacer es costa, sierra y selva. Y ahí sí se ve, por ejemplo, que en regiones de sierra existe mucho más el uso del castigo o de la violencia física como herramienta para castigar a los niños. Entonces uno podría estar pensando de que de repente hay un componente ahí cultural al respecto. Pero independientemente de eso, la idea es, hay que cambiar esas actitudes, hay que cambiar ese aspecto con respecto a que el castigo o el uso del castigo físico es, bueno, yo considero que sí se puede cambiar, pero es un trabajo de mediano y largo plazo, no es un trabajo de que ahorita empezamos y en un par de meses ya vamos a tener un resultado. No, es un trabajo tanto por parte del Estado como por parte de las personas que están ahorita mandando los mensajes, ¿no? Que son las personas que tienen que dejar de ser personas pasivas con respecto a la violencia. Tenemos que comenzar a denunciarla, tenemos que comenzar a hacerla mucho más visible, ¿no? Ahora, sobre eso, no sé qué, y te voy a leer, Mauricio dice, ¿por qué los estudios que se han hecho antes no han tenido impacto? Que la pregunta es si han tenido impacto, pregunto que tú hablabas esto, que estos son impactos a mediano o largo plazo. ¿Cuál ha sido el impacto que han tenido estos estudios, no? Y Denise dice, felicitaciones por esta iniciativa. Esto va a servir a los gobiernos regionales a hacer seguimiento y combatir con mayor esfuerzo esta problemática. Y a nosotros los ciudadanos para ver qué se está haciendo. Y pregunta, ¿el gobierno ya sabe sobre este importante aporte? Estas dos preguntas sobre el impacto de los estudios anteriores y bueno, un poco lo anterior que ya nos decían, si el gobierno qué tan informado está sobre este... Sí, digamos, empiezo de final hasta el inicio, ¿no? ¿El gobierno está enterado? Sí, digamos, ayer en la reunión que tuvimos estuvieron diferentes representantes del Estado a través de sus funcionarios, que ya están enterados sobre esta herramienta, ya saben que existe, ya saben que tienen libre disposición para usarla y todo eso. Y con respecto al impacto que tienen los estudios, es decir, yo diría sí han tenido un impacto, si no, no tendríamos un cambio tan radical en la legislación, es decir, desde los años 90, no estoy diciendo de que esta cuestión recién ha empezado. Ahorita otra vez, como tú dijiste, ¿no? Sale un caso mediático y otra vez comienza la discusión con respecto a esta temática. No. Desde los años 90 ya se comenzó todo el cambio con respecto a lo que es la violencia contra los niños y las niñas. Y eso se debe a los diferentes estudios, investigaciones que se vienen realizando y que alimentan. Y que les permite a las personas o hacedores de política poder desarrollar estrategias. Un impacto de alguna manera se va acumulando y va en el tiempo. No nada de manera que sale un estudio y al día siguiente la situación va a cambiar. No. Y es una cuestión de acumulación y un poco esta herramienta nos lo muestra a través, digamos, de esta línea de tiempo sobre los diferentes estudios que se han realizado y muestra cómo poco a poco más información es lo que genera el cambio para toda esta problemática de la violencia infantil. Otro comentario, quería leerte de estos numerosísimos comentarios que nos llegan, ¿no? De Ingrid que dice, UNICEF también utiliza estos datos para medir el impacto de la violencia a la mujer infantil, como decíamos la relación con el gobierno, también cómo es la relación del uso de estas herramientas por distintas instituciones como UNICEF en este caso. Y Pavel, junto a esta pregunta con la de Pavel, que dice, los medios de comunicación a menudo envían mensajes, velados y otros no tanto, de violencia contra la mujer. ¿Habrá algún indicador en la web que sirva de forma de monitoreo de medios? Felicitaciones por este importante aporte. Es decir, un poco estos dos comentarios, instituciones como UNICEF, cómo pueden utilizar esta herramienta. Hablamos del gobierno, pero otros organismos como UNICEF, y también esto sobre los medios, y en la web de alguna manera hay un monitoreo de medios, pues enseña que de alguna manera los medios muchas veces también
juegan, digamos, el rol de promover la violencia en lugar de jugar el rol de cambiar esos hábitos, ¿no? En cuanto a lo último, sí, nos resulta interesante y podría ser algo que se puede incluir, lo que es el monitoreo de los medios para ver estos aspectos de lo de la violencia. Y con respecto a lo de UNICEF o la colaboración con otras organizaciones tipo Save the Children, que también realiza trabajos para reducir lo que es la violencia, justo son instituciones que estuvieron ayer presentes y a las cuales se demostró que tienen esta herramienta a su disposición. Y es más, y ayer incluso ellas estuvieron, o las personas encargadas estuvieron bastante, digamos, contentas con esta herramienta, porque dicen, son herramientas que me va a poder focalizar mejor mi intervención. Es decir, en qué regiones tengo que ir, qué cosas tengo que hacer, qué aspectos tengo que cambiar o mover dentro de las intervenciones que estoy haciendo. Entonces, sí ha habido una buena recepción, tanto por parte del Estado como por parte de los otros organismos, ¿no? Y hay un monitoreo de medios que preguntaban. Ahorita no tengo, pero ¿cómo tratan los medios esta...? No tenemos eso como parte, pero va a ser una parte interesante poder hacerlo, ¿no? Dentro de esta herramienta. Eso sí, porque es un tema bastante controversial. Claro, lo que vamos a tratar es de que no sea una herramienta estática, ¿no? A veces uno genera una página web o un observatorio como esto y ya quedó ahí, y pasa un tiempito, no. Lo que vamos a tratar de hacer es que se mantenga constantemente, digamos, actualizado, que brinde información y que también pueda generar cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, como esto lo que mencionaba Pavel, ¿no? De incorporarlo dentro de la página web y algunos otros aspectos más que queremos incorporar, como por ejemplo lo de la violencia escolar que estamos esperando. Y justo el día de ayer estuvo el representante del Ministerio de Educación que ve estos temas y nos dijo, nosotros tenemos datos sobre violencia escolar. Sería bueno poder sistematizarlos y ponerlos dentro de la página web y que esté al alcance de los demás. Entonces, cosas así. Esta página web va a estar cambiando y eso va a ser, creo que, lo interesante, pero cambiando para bien en todo. Sobre digamos, dinamismo de la página web, precisamente José Díaz pregunta, ¿cada cuánto tiempo se actualizan esta información? Constantemente, nomás le digo. No pongo un tiempo específico, pero sí va a ser constante. Va a ser una actualización constante, claro. Además, le puedo decir que la próxima semana ya van a haber cosas nuevas. Mari Carmen dice, en este observatorio han incluido recomendaciones de cómo educar y corregir adecuadamente a nuestros hijos. Creo que sería muy importante, además de los datos que brindan. Es decir, si además de los datos hay también un poco, digamos, de información de consejería respecto a las prácticas de educación. Digamos que la página web no tiene como objetivo dar eso, pero sí te alcanza el estudio, digamos, que agarra y realiza y te muestra cuáles son las prácticas de crianza y aspectos así. Es más, el Ministerio de la Mujer está desarrollando un estudio, un proyecto en Lima y después lo va a expandir a otras regiones para cambiar un poco las prácticas de crianza con los niños y niñas, digamos, menores de entre 3 a 5 años. Y ahí tienen disposición con respecto a información y todas las cosas, digamos, que se les brinda para poder cambiar un poco estas prácticas de crianza con los niños y las niñas, ¿no? Les alcanzamos el estudio y los datos para que ellos después puedan informarse y leer sobre esto, ¿no? Y luego un último comentario de María Cecilia que dice, personalmente veo mucha impunidad. Los casos de violencia contra la mujer no son penalizados, la justicia los deja libres, pero sí es necesario hacer investigaciones incluyendo temas de masculinidades, dice. Bueno, un poco sobre la impunidad, ¿no? ¿Es cierto, digamos, de toda la información que ustedes han recolectado, la mayor caso de violencia contra la mujer y también violencia contra las niñas queda en la impunidad? Bueno, en los estudios que hemos recolectado no hay tanto de eso, pero lo que sí tenemos es un poco de que existe en ciertas poblaciones cierto aislamiento. Hay que acercarle un poco más las instituciones. Entonces, este aislamiento que tienen ciertas poblaciones o ciertas comunidades, lo que origina es de que se sientan de que pueden hacer o que la norma es aplicar la violencia, por ejemplo, contra las mujeres, o es normal aplicar la violencia contra los niños. Entonces, una labor que está haciendo ahora el Ministerio de la Mujer y que debería hacerlo de una manera mucho más activa es acercar a esas poblaciones. Por ejemplo, en San Juan de Lurigancho, que es una población bastante grande, es necesario realizar un trabajo mucho más activo para poder llegar a todas las personas y darles el alcance sobre, en caso de violencia, ¿a quién tengo que recurrir? ¿A dónde puedo ir? ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Quién me puede ayudar? Entonces, todos esos aspectos son necesarios realizar para poder eliminar esta percepción de la impunidad, ¿no? Bien, el tiempo también nos ha ido ganando. Quería, para terminar, una reflexión final sobre, bueno, felicitaciones por este observatorio, una reflexión final sobre esto.
como tú decías, la influencia que crees que puede tener este observatorio en la generación de políticas públicas contra el tema de violencia contra la infancia, y tu reflexión final sobre esta problemática de violencia contra la infancia. Bueno, yo creo que esta página web es una buena herramienta que puede ser usada por diferentes agentes de cambio, ¿no? Desde la persona común y corriente hasta el hacedor de política, ¿no? Y eso es lo importante que da esta herramienta, te brinda información, conocimiento con respecto a lo de la violencia infantil. Y con respecto a la problemática de violencia infantil, es una problemática bastante compleja y que toca diferentes ámbitos en el cual se desenvuelve el niño, ¿no? Tanto el hogar, la comunidad como la escuela. Y es necesario estudiarlo un poco más para poder comprender cómo esto se da en estos espacios y si es que interactúan. Uno de los últimos estudios que incluso realizamos, hemos visto cómo la violencia que el niño sufre dentro de su hogar después se ve reflejada un poco dentro de la escuela. Claro. Entonces es como decir, no solamente lleva los libros y los cuadernos de la casa a la escuela, sino también lleva otras cosas en esa mochila. Entonces es necesario poder entender un poco más esta problemática de la violencia escolar o de la violencia infantil para poder atenderla y poder prevenirla más que nada, ¿no? Que eso es lo importante. Bien, muchas gracias, Juan. No, gracias a ti, y fue un gusto, primera vez acá. Muchas gracias. Fue esta entrevista con Juan León, investigador de GRADE, con el que hemos revisado y conocido un poco en detalle el funcionamiento de este observatorio sobre violencia contra la infancia que lanzó ayer GRADE, esta importante herramienta para conocer más y también generar políticas frente a esta problemática de la violencia contra la infancia. Nosotros le recordamos que este programa se repite hoy a las 4 de la tarde y también le recordamos que mañana jueves a las 11 de la mañana, como todos los jueves, va en directo una nueva edición del programa Diálogo Abierto. El tema que se va a tratar mañana en Diálogo Abierto se va a hacer un balance de las políticas sociales a 4 años del gobierno. La pregunta es cómo estamos, qué se ha hecho y qué falta hacer por la infancia. Ese balance de los 4 años del gobierno respecto a las políticas sobre la infancia va a ser tratado mañana en el programa Diálogo Abierto. Y en este programa van a estar Salomón Lerner Guites, quien fue primer ministro en el inicio del actual gobierno, y también Sara Vega, presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría. Eso es mañana viernes a las 11 de la mañana en Diálogo Abierto. Y el día viernes, mañana jueves, a las 11 de la mañana en Diálogo Abierto. Y el día viernes, también a las 11 de la mañana, va una nueva edición del programa El Medio Ambiente, sus derechos y yo. Este programa producido por Salgalú en asociación con la Fundación Albatros Media y la International Community Foundation. Y los temas que se van a tratar el viernes en este programa de medio ambiente son la papa, el tesoro milenario de los Andes, y el otro tema es la conservación de los bosques y parques nacionales en nuestra Amazonía. Este programa sobre el medio ambiente va el viernes a las 11 de la mañana. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Le recordamos que el programa se repite hoy a las 4 de la tarde.